Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, con todo y gallos. Estamos iniciando ya nuestra transmisión a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Recuerden que aquí les platico las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Por eso los invito a que si gustan se puedan suscribir a este canal, dejarnos un comentario o regalarnos un like. Porque el día de hoy les voy a platicar una historia. Miren, no es por nada, pero está muy buena, está muy interesante porque vamos a platicar de un gran actor, pero de estos actores tremendos y además guapetones, muy guapetón, argentino él, y este actor que vive, por cierto, se llama Sergio Kleiner, o es que él dice que se pronuncia Kleiner. Él dice, ¿no? A mí díganme Kleiner, pero pues todos lo conocemos, por lo menos en México, como Sergio Kleiner. Fíjense que él nació en Argentina. Nació, de hecho, en Buenos Aires, en la capital argentina. Nació hace, ¡ay, Dios mío!, 86 años. Sí, pues a ver, si él nació el 23 de marzo del 39, o sí, ¿no? Son 86 años. Hay quienes dicen, no es cierto, se está quitando por lo menos, o sí, algunos añitos. Pero no, la verdad es que la fecha correcta de su nacimiento es 1939. Bueno, pues resulta que don Sergio, aunque sí no le molesta que le digan Sergio Kleiner, siempre aclara pues que su pronunciación correcta es Sergio Kleiner. Fíjense que cuando estaba muy chiquito, cuando él era niño, que les digo que vivió allá en Buenos Aires, Argentina, cuando ya había entrado a la primaria, resulta que de repente un día, de la nada, ¿no? Pues en la escuela le dijeron, oye, vamos a hacer una obra de teatro y estamos seleccionando a varios niños de varios salones, de varios grupos. Sergio estaba en la primaria. Entonces él dijo, pues sí, está bien, no pasa nada. Y los traían diario, ensaye y ensaye y ensaye y ensaye y ensaye todo el tiempo. Era una obra de teatro en donde además cantaban, se llamaba Bolero, esta obra de teatro. Pues él estaba bien chiquito, oigan, tenía 6 años, don Sergio, en aquel momento. Pues de tanto que estuvo ensayando y preparándose y todo, él se dio cuenta que le gustaba, que le llamaba la atención, que no era algo que le desagradara. Sabía que hacer este tipo de actividad, pues le gustaba mucho, ¿no? Aunque lo que más le gustaba era bailar. Él había nacido para bailar. Bueno, ¿sabe qué era lo que bailaba mucho don Sergio Kleiner? Bailaba muchísimo el bolero de Ravel, que después, años después, bailó Cantinflas en el bolero de Raquel, el bolero de Raquel, pero él bailó el bolero de Ravel. Bueno, que es aparte una melodía muy bonita. Bueno, a mí sí me gusta el bolero de Ravel. Fíjense que don Sergio ya se sentía Cantinflas, ¿no? Bailando el bolero de Radel. Le gustaba mucho, de Ravel era el nombre, le gustaba muchísimo. Bueno, pues resulta que Sergio disfrutaba muchísimo, don Sergio Kleiner disfrutaba muchísimo el ser artista, el hacer arte. Pero ¿saben por qué? Porque él tenía un hermano mayor que él llamado Pedro. Y Pedro fue un niño artista en Argentina. De hecho, se le llegó a conocer a Pedro Kleiner como el niño pródigo de la actuación. No, pródigo no, prodigio. Es que ya estamos en la época de Navidad y de Jesús y de todo esto, ¿no? Entonces, perdón, no es pródigo, era prodigio. El niño prodigio allí en Argentina, con un talento tremendo por la actuación. Bueno, pues resulta que Sergio, viendo a su hermano Pedro, que Pedro era muy bueno para todo esto, dijo, pues yo voy de segundo. Y claro que yo me voy a convertir también en un buen actor. Bueno, pues resulta que viendo en la escuela que Sergio, además de Pedro, también era bueno para las artes, un día una vecina fue a ver a su mamá, a su casa, a la mamá de Pedro y de Sergio. Fue a verla, ¿no? Oiga, vecina, pues es que yo sé que su hijo es muy famoso, refiriéndose a Pedro. Es muy famoso y todo el mundo lo quiere y todo el rollo. Pero ya se dio cuenta que Sergio también baila bonito, canta bonito y actúa bonito. ¿Por qué no lo lleva? Pues para que aprenda bien, ya de una manera formal. Mire, ¿sabe que hace algunos años abrieron un lugar que se llama la plataforma Labarden o Labardén? Este lugar, fíjense quién lo abrió. Lo había abierto, era un centro cultural, no sé si exista la verdad, pero lo había abierto doña Eva Perón y doña Alfonsina Storni.
que doña Alfonsina Storni fue una gran poetisa allá en Argentina. Hay hasta el día de hoy una cantidad de poemas que se siguen declamando de doña Alfonsina Storni y además hay poemas muy sensuales de doña Alfonsina. Mucha gente conoce la obra de doña Alfonsina Storni. Y entonces ella, junto con Eva Perón, abren este centro cultural en donde se impartían clases de danza clásica, de música, de actuación, de presencia escénica, bueno, de todo, ¿no? Y para todas las edades. Entonces resulta que la mamá de Sergio Kleiner lo lleva siendo muy chiquito. Y ahí va, ay, mira nomás, Omar, quién sabe dónde sacaste esa foto de los años de, bueno, resulta que lleva la mamá de Sergio al niño. Y entonces le dijeron, ok, sí se puede quedar, pero necesita hacer un examen de admisión. Si en ese examen vemos que el niño tiene talento, lo dejamos. Si no, pues ni modo. Entonces llega Sergio Kleiner frente a los maestros y le dicen, a ver, niño, estás muy chiquito. ¿Qué sabes hacer? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Actúas? ¿Qué haces? Y Sergio, con una carita levantada, erguido él totalmente, dijo, yo bailo. Y bailo muy bien el bolero de Ravel. Muy bien, dijo el niño. Ah, ¿de veras? Y dijo, sí, sí, yo bailo el bolero de Ravel. Bueno, se levanta uno de sus maestros de su lugar, quita una protección que había sobre un mueble y que se ve un maravilloso piano, brilloso, bien bonito el piano, bien bonito. Saca el banquito el maestro y se pone a tocar el bolero de Ravel. Ándele, chamaco, dice que baila muy bien, ¿no? Órale, empiécele. Y empieza a sonar la música. No, pues bueno, el chamaco dijo, pues si esta la bailo diario, ¿cómo no me la voy a saber? Empezó a bailar como todo un profesional el chamaco. Bueno, el caso es que termina la melodía, el maestro se regresa a su lugar, comienzan a escribir en una hoja de papel los maestros que estaban ahí y le dijeron a la mamá, gracias por haberlo traído, señora, nosotros le llamamos. Lo clásico, lo clásico, lo clásico. Bueno, pasa un día, 2 días, 5 días, 10 días, 15 días y nada. No, pues el chamaco estaba bien triste, dijo, y eso que lo hice bien. Bueno, cuando de repente va la vecina. Vecina, 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 ¿ya te enteraste? No, ¿de qué? Pues que aceptaron a Sergio, tu chamaco ya quedó ahí en lo de las clases. ¿Cómo crees? Pues sí, se tiene que presentar en el grupo de danza clásica. Pues como había bailado, y dice su mamá, bueno, pues está bien, mañana lo llevo. No que mañana, hoy en la tarde llévalo. Bueno, es que sabes qué, mejor lo llevo mañana porque le tengo que ir a comprar sus zapatillas estas de media punta. Le tengo que ir a comprar sus mallitas, le tengo que comprar todo lo que va a ocupar para la danza. Pues sí, tienes razón. Al otro día lleva al chamaco, pero ya lo lleva todo ajuareado, ¿no? Con todo el uniforme, todo, todo, todo. Pues Sergio iba feliz de la vida, iba a las clases. Cuando de repente abren el aula y ve puras chamacas, puras niñas, puras niñas. Solamente había 4 niños, incluyéndolo a él, y 28 niñas. Estas chamacas, en cuanto ven a los niños, se comenzaron a burlar de ellos, porque además, vestidos con sus mayones ajustados, con sus zapatillas de punta, o sea, sí fue así como de, ¿y estos qué les pasa? Ya ven que utilizan estos zapatos que tienen la punta achatada, ¿no? Son los de media punta. Entonces, pues los niños se veían raros, se veían chistosos. Pues Sergio se desanimó y dijo, ay no, estas son bien burlonas y me van a hacer la vida imposible. Bueno, pues resulta que comienza a faltar. Apenas había entrado y comienza a faltar. Y le decía, mamá, hoy no puedo ir porque me duele la cabeza. Mamá, hoy me duele la barriga. Todos los días le dolía algo. Yo lo hacía en el kinder, la verdad, ¿para qué les voy a echar mentiras? Miren, como yo no quería ir al kinder, yo le decía a mi mamá, ay, mamá, me duele la cabeza. Cuando escuchaba, porque yo escuchaba cuando ya la maestra anunciaba,
a ver, los del primero no sé qué, manos arriba, pues, de tomar distancia por tiempos, uno, cuando ya escuchaba que ya habían cerrado la puerta del kinder y que ya se habían metido los chamacos adentro, bueno, metido al salón, perdónenme ustedes, cuando ya se habían metido al salón, ya se me quitaba el dolor, ya me ponía a jugar, yo ya no tenía problemas, pero yo ponía ese pretexto, pues don Sergio Kleiner hacía lo mismo. Resulta que me duele la barriga, me torcí el pie, es que no aguanto el dolor de cabeza, pero todo era por la burla que le hacían las chamacas. Entonces, resulta que un buen día, la mamá de Sergio va a hablar con el hijo de Alfonsina Storni, una de las meras, ¿no? Del instituto. Y entonces le dijo, a ver, si al chamaco le hacen tanta burla, pues creo que es entendible, ¿no? El por qué, que además eran los años en los que esas cosas no importaban tanto. Pero le dijo, pues hay que sacarlo de ahí y hay que meterlo entonces al grupo de arte escénico y de danza folclórica. Ahí está más mixto, ahí hay hombres y ahí hay mujeres. Bueno, pues Sergio entra ahí y ahí sí se quedó varios años, varios años. Pero además en los años que se quedó, de pronto sí se presentaba en diferentes espectáculos, en varios, hasta que llegó el momento en el que estaba en una encrucijada porque, por un lado, tenía que continuar con sus estudios académicos, pero por otro lado tenía pues las ganas de continuar en el mundo de la actuación. Entonces tuvo que dejar la escuela de baile. Dijo, ya no puedo, únicamente me voy a dedicar a mi escuela. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y él sentía que ya se iba haciendo grande, que los años iban pasando y que él no iba a poder debutar siendo jovencito. De hecho, cuando Sergio Kleiner logra debutar, él ya tenía 20 años. No era un adolescente como le hubiera gustado serlo. Y eso porque fíjense que un día a Argentina llega una compañía de teatro, de estas compañías itinerantes. Resulta que esta compañía era nada más ni nada menos que de la señora María Teresa Montoya, que el día de ayer que hablamos de don Eduardo Arosamena salió al tema la compañía de María Teresa Montoya. Bueno, pues resulta que eh, a doña María Teresa Montoya fue una gran actriz y una empresaria no muy buena, pero gran actriz que venía de una familia de artistas. Fíjense, su mamá de doña Montoya era tiplé, la señora, de estas que hacían prácticamente de todo en los escenarios. Y resulta que su nombre era Dolores Pardavé Bernal. Sí, era prima de don Joaquín Pardavé. Y doña Montoya era hija de don José Felipe Agustín Montoya Alarcón. Resulta que María Teresa, esta mujer que llegó a Argentina con su compañía, monta un espectáculo, pone su carpa, comienza a hacer su publicidad, todo estaba muy bien. Y fíjense que si algo hacía doña María Teresa es que ella, por ejemplo, viajaba, pero no viajaba con toda su compañía, sino viajaba únicamente con el equipo técnico y con todas sus cosas, digamos, escenario, cosas de producción. Y entonces a cada lugar donde ella iba, que era lejano, contrataba nuevo talento para que se presentaran ellos, ese talento de ese lugar, y no tener que andar llevando a su mismo talento para todos lados. Y entonces se convirtió doña María Teresa Montoya como en una especie de cazatalentos. Y entonces, fíjense que ella en México recorrió prácticamente todos los rincones, en Estados Unidos también, pero ahí en Argentina, cuando llegó, pues pone su letrero, ¿no? De se solicitan actores para tal representación o para tanto tiempo. El problema es que esa fórmula que tenía doña María Teresa Montoya no le funcionó tanto. Y de hecho, fracasó su compañía. No le fue nada bien. Pero resulta que cuando todavía estaba vigente su compañía, llega a Argentina, audiciona a muchachos. Estaba todo listo, de hecho ya habían iniciado las presentaciones. Pero el joven que se había quedado con uno de los personajes en su obra de teatro, de repente un día se enfermó y entonces empieza a citar a más muchachos para que fueran a audicionar y pudieran suplir a este muchacho. Fíjense que eh, Pedro, el hermano mayor de Sergio, dijo, yo quiero, pero no encajaba en el perfil por la edad, en el perfil que necesitaba María Teresa Montoya. Entonces anima a su hermano Sergio Kleiner, y le dice, oye, mira, es una gran oportunidad,
ve, habla con la señora, chance, y te dé pues alguna oportunidad. No lo eches en saco roto. ¿Quién quita y ahí esté tu gran oportunidad? Bueno, pues resulta que fue Sergio Kleiner. Habla con María Teresa Montoya. Y ella le dijo, pues mira, ahorita estamos pues buscando a un muchachito con tus características. El problema pues, es hay que ver que también lo haces. Necesito audicionarte. Audiciona y dijo, eres el indicado. El personaje es tuyo. Bueno, de hecho, quien lo acepta o quien le da el sí o la bienvenida fue don Ricardo Mondragón, el esposo de doña María Teresa Montoya. Muy al principio, todos los demás que ya estaban fijos en el elenco, obviamente no lo aceptaron bien, porque decían, nosotros ensayamos tantas semanas, a nosotros nos traía marcando el paso, y viene este, y de un día para otro ya va a debutar, no se vale. Pero con el trabajo que hizo Sergio Kleiner, fíjense que le tapó la boca a todos, a todos. Estuvieron varias semanas allá en Argentina, y cuando termina la temporada, la gente se puso de pie para aplaudir el trabajo de Sergio Kleiner. Era algo muy increíble si se tomaba en cuenta que no había ensayado lo suficiente. Terminan la temporada allá en Argentina y doña María Teresa Montoya dice, ahora nos vamos de gira por varios países, incluyendo México. Nos vamos a ir de gira. Esta gira va a durar 6 meses. Entonces, quien quiera irse con nosotros, adelante. Pero quien no, pues díganme para yo saber, ¿no? A qué me tengo. Sergio dijo, por supuesto que yo sí voy. Yo no tengo problema. Pero su papá inmediatamente le dijo, no, ¿cómo crees? No. Oye, acabas de entrar a la universidad, chamaco. Estás estudiando ciencias económicas, que era la carrera que estaba estudiando en aquel momento. No. Y el señor simplemente dijo no y de ahí nadie lo bajó. Y Sergio, que ya se hacía en diferentes países, fue con su mamá y pues ya saben, ¿no? Ay, mamita, apóyame, échame la mano, habla con mi papá, tú sí lo convences. Y ahí va la mamá de Sergio. Viejo, dale chance, mira que nada más va a ser un ratito, 6 meses. Es más, ponle de condición que cuando regrese va a tener que estudiar sí o sí su carrera. Dile, por favor. Bueno, pues total, le dieron el permiso y Sergio Kleiner agarró y se fue con doña María Teresa Montoya. Él llega a México después de toda la gira que hicieron por varios países, llega a México en el año 1965. Para aquella época, Sergio Kleiner ya no era un niño, ya tendría 28, 29 años. Cuando él llega a México, Sergio dijo, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? Qué país tan bonito. Y no lo digo por ser mexicano, es que de verdad México es muy bonito. Lástima que no lo cuidamos como debiéramos, pero México es un lugar bien bonito. Llegó y dijo, qué bonito México. Además, imagínense el México de los años 60. Además, se da cuenta que el teatro que se hacía en México, nada tenía que ver con el teatro que se hacía en Argentina. Pero además también, el teatro había resurgido porque recién había terminado la época de oro del cine mexicano. Entonces la gente había dejado de ir al cine como lo hacían antes. Y en lugar de ir al cine, la gente iba al teatro. Había grandes teatros, grandes teatros, y todos se llenaban. Obras de teatro por todos lados. La cartelera teatral en México siempre ha sido muy amplia, muy grande. Además, en esa época, en esos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social invertía mucho en la educación artística. Abrieron cines, abrieron teatros, abrieron centros culturales y educativos. El IMSS apoyó la cultura durante mucho tiempo. Bueno, todavía está el Teatro San Jerónimo en la Ciudad de México que pertenece al IMSS. Hay muchos complejos que pertenecen al IMSS. Incluso tienen centros vacacionales. El IMSS le invertía mucho por ahí. No sé por qué dejaron de hacerlo. Bueno, pues resulta que Sergio se entera que además de todo, ahí en el IMSS también se daban cursos para formar actores, cantantes, músicos, cursos de todo, de todo, de todo. Y para él era como muy importante ver que todo lo que ellos se esforzaban como actores para lograr un personaje en México sí valía la pena, porque había público para el teatro. Y en Argentina muchas veces él fue a salas
semivacías. Entonces decían, hombre, aquí todo es bonito, la gente, la comida, el arte, la cultura, todo es una preciosidad. México es un país generoso y maravilloso, y mejor aún con los extranjeros. Pues dijo, pues sí, ya sé que prometí regresar a estudiar mi universidad, pero ¿qué creen? Pues que ya no me voy, aquí me quedo. Y la verdad, hizo bien don Sergio Kleiner, porque además, don Sergio se convirtió en este grupo de extranjeros que llegaron a México para trabajar, para aportar, para hacer crecer este país, no para venir a cometer delitos y todo como lo hacen ahora los nuevos. No, 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 no. Don Sergio contribuyó muchísimo en la industria del entretenimiento. Bueno, pues resulta que ya estando en México y decidido a no regresar a su país, es que comienza a hacer, incluso, ¿saben que empezó a hacer telenovelas por aquella época de los años 60? De hecho, don Sergio estuvo en esta telenovela que se llamó Corona de Lágrimas y que fue muy famosa. Después estuvo también en la segunda versión de Gutierritos. Recordemos que cuando se hace la primera versión de Gutierritos, fue una telenovela que se hizo en vivo, no había videotape, ¿no? Entonces no se podía hacer la grabación. Salió al aire, pero no había manera de guardarla. Esa primera versión de Gutierritos con don Rafael Banquels y todo el elenco, pues no se pudo guardar. Por eso es que años después la volvieron a hacer, pero ahora sí ya la guardaron. De hecho, casi fue el mismo elenco, casi, casi. Pero fueron dos veces. En esa segunda es que ya estuvo don Sergio Kleiner. Bueno, pues también sus bonos empezaron a crecer, porque ya no nada más era actor de teatro, ahora también estaba haciendo televisión. Luego un día, fíjense que lo llama un productor, director, más bien un director chileno, llamado, director de cine, llamado Alejandro Jodorowsky, que bueno, polémico el señor, muy, muy, muy polémico. Resulta que él estaba haciendo una película llamado Fando y Liz. Bueno, ustedes dirán, pues está bien. El problema es que tocaba temas que eran muy sensibles para aquel momento, en aquellos años. ¿Como cuáles? Sexo y violencia. No eran temas recurrentes porque no se permitía, porque además el cine antes estaba, bueno, cine, televisión y radio estaban regulados por RTC, que la RTC era justamente radio, televisión y cinematografía. Y había una secretaría que se dedicaba a regular que no hubiera malas palabras, que las escenas estuvieran acordes a lo decente y a lo moral, y quienes no cumplían con estas normas, sus películas eran clasificadas como películas para adultos, y esto limitaba mucho el que la gente las viera. Había la clasificación A, B, C, ¿no? Ya saben, adolescentes y adultos, esto, lo otro y aquello. Hoy todo el mundo tiene su OnlyFans y todo el mundo tiene todo. Pero en aquellos años no, todo estaba medio controlado. Entonces resulta que hacer una película que hablara de sexo, de religión, en donde además se presentaran desnudos, no era algo bonito. Y obviamente para Sergio, que además hizo un desnudo junto con esta otra actriz que se llama Diana Mariscal, la otra chica que estuvo en esta película, obviamente la gente los funó. A la gente no le gustó para nada que se empezaran a presentar este tipo de historias y este tipo de escenas. Sí fue algo muy, 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 muy fuerte en aquel momento, pero ya estaba haciendo cine, a final de cuentas, Sergio. Bueno, pues miren, resulta que de repente lo contratan para hacer la película de La Generala, con María Félix, con la doña. En realidad, en esta película, si ustedes la han visto o la llegan a ver, van a ver a don Sergio Kleiner en dos escenas de esta película. Pero le valió que la doña, que María Félix, le dijera, eres buen actor, te espera un éxito tremendo, te va a ir muy bien. Bueno, pues para él eso valió la pena. El que la doña, pues ahora sí que le reconociera el trabajo. Fíjense que don Sergio hizo cine, televisión, teatro, un actor muy preparado. De hecho, don Sergio hizo prácticamente toda su carrera en Televisa, prácticamente. El problema, como para la gran mayoría de los actores, fue cuando termina la época de las exclusividades y que ahora solamente les iban a pagar por proyecto, lo cual limitaba muchísimo su economía. Entonces muchos actores salen de Televisa y se van a la nueva televisora que era Televisión Azteca en aquel momento.
Y resulta que don Sergio Kleiner dijo, yo no me voy a esperar en Televisa a ver si en algún momento me dan un personaje. No, hombre, yo me voy. Ya en Televisa, a finales de los años 90, hace esta telenovela de Catalina y Sebastián, no sé si ustedes la recuerden, que es por ahí del 99, 1999. Bueno, pues ya para entonces, la calidad como actor de don Sergio Kleiner estaba probadísima. Y siguió haciendo cine, hizo una película que se llama Fin de Fiesta y otra que se llama Barrio de Campeones. Bueno, hay una película de la India María que se llama No soy de aquí ni de allá. Ahí sale también don Sergio Kleiner. O sea, ha hecho varias cosas. Pues bueno, resulta que cuando él vio que ya no había exclusividades, que ya no podía tener este tipo de lealtad con ninguna empresa, él dijo, yo me tengo que ir a trabajar a donde me contraten. Y se fue a trabajar a Venevisión allá en Estados Unidos y también a Univisión. Él estuvo trabajando en diferentes lugares. Ahora, fíjense que en la vida personal de don Sergio se conoce muy poquito porque él es muy celoso, muy, o sea, difícilmente habla o menciona a su familia. Sabemos que se casó, sí, y se casó con una mujer que también era actriz, doña Patti Ríos. Se casa con ella. El asunto es que cuando ellos se convierten en papás y posteriormente en abuelos, sus hijos no quisieron dedicarse a lo mismo que él y que su mamá. Entonces él dijo, ni para qué involucrarlos en el mundo del espectáculo, ni para qué decirles sus nombres. A final de cuentas, ellos no son figuras públicas, ¿no? Por eso es que como ellos no son artistas, esa parte de mi familia, déjenla por favor en lo privado. Pero sí sabemos que tiene nietos, tiene hijos. Bueno, pero más interesante es que don Sergio Kleiner fue muy previsor. Y fíjense que él sabía perfectamente que llegando a una edad adulta, llegando a una edad en la que difícilmente los directores y productores llegan a darles llamados, él dijo, yo no me voy a esperar. Y puso una escuela de actuación en donde impartían obviamente talleres, el Task. Fíjese que ahí don Sergio Kleiner prepara las que son ahora las nuevas generaciones, ¿no? Y también se dedicó a escribir guiones de teatro. Bueno, que de hecho estos guiones normalmente los pone o los monta con sus alumnos ahí en su escuela. Y fíjense que hizo muy bien, muy bien, porque resulta que don Sergio, cuando empieza a ganar años, a ganar edad, pues le ocurrió lo que a la gran mayoría de actores, que empiezan a ser vistos como, ¿para qué me puede servir? No, ya dio lo que tenía que dar. No, ya que haga otra cosa, ya que se dedique a otra cosa. Entonces don Sergio dijo, a mí no me la van a hacer y yo voy a tener de qué vivir y a qué dedicarme. De hecho, durante muchos años también don Sergio Kleiner dio clases en la UNAM, fíjense nada más, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues resulta que poco a poquito, conforme ese tiempo que él había previsto, en donde ya no lo llamaran, ya no le dieran ningún trabajo, que además fue muy feo, porque cuando se pierden las exclusividades, fíjense que muchos actores que son conocidos, reconocidos, muchos de ellos muy talentosos, tenían que ir, formarse y hacer casting, como si fueran novatos. Y para todos ellos era un golpe, fue un golpe muy fuerte, porque decían, oigan, pues si todo el mundo conoce cómo actúo, ahora resulta que tengo que hacer un casting y lo tuvo que hacer. De hecho, fíjense que don Sergio Kleiner se sumó a la lista de actores adultos que han hecho videos pidiendo trabajo. ¿Y por qué lo hizo don Sergio Kleiner? Él dice, yo vivo de mi escuela y afortunadamente me va muy bien. El asunto es que yo quiero mantenerme útil. Sigo queriéndome ver en la televisión, en el teatro, denme chamba. Pero durante algunos años no supimos nada de don Sergio Kleiner. De hecho, supimos de él por ahí del 2018, de él. ¿Y saben por qué? Porque se corrió la noticia de que había sido hospitalizado, que había tenido una descompensación por la diabetes que padece desde hace muchos años. Entonces, se corre el rumor de que estaba muy grave, de que estaba intubado, de que la situación era horrible, incluso se llegó a mencionar cáncer en su caso. Tuvo que salir incluso su esposa después a decir, oiga, no es cierto, nada de eso es cierto.
Sí, sí estuvo hospitalizado, pero no fue tan grave como se ha contado y ya se repuso, ya está bien. Entonces, pues por favor, ya mejor denle trabajo en lugar de estarlo matando, ¿no? Bueno, pues lo que sí le había dicho el médico en aquel momento es que por favor descansara mínimo un mes y después comenzara a trabajar. Bueno, pues miren, don Sergio Kleiner regresa para hacer una obra de teatro llamada El Exorcista. Ahí estuvo trabajando. Ya después, hace como 3 años, por ahí del 2022, decían que don Sergio se había quedado sin dinero, que cuando se había enfermado había gastado todo, que no tenía ni de dónde echar mano, que su situación era realmente deplorable porque no tenía llamados para el teatro, para el cine, para la televisión y que la situación estaba muy, 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 muy mal. Y a eso se le suma, que es cuando les digo que saca un video en donde don Sergio dice, señores productores, por favor, ayúdenme a sobrevivir. Pero él se refería a que le ayudaran a sobrevivir emocionalmente, porque decía, necesito sentirme útil, necesito sentirme vivo. No es tanto por el rollo de no tener, aunque a nadie le sobra dinero. Pero en el caso de don Sergio, para él, el hecho de tener su escuela, pues era más que suficiente. Después de que pase ese video, resulta que lo llama el hijo de don Jorge Ortiz de Pinedo, Pedro se llama, lo llama para incluirlo en una participación especial en una novela que se llama Amor Amargo. Y después Salvador Mejía también lo citó para incluirlo en otra telenovela que se llama Me Atrevo a Amarte. Ahí estuvo don Sergio Kleiner. Pero como dicen por ahí, una cosa lleva a la otra. Entonces, cuando este video fue visto a través de TikTok, donde don Sergio Kleiner estaba pidiendo trabajo, el video se hizo viral, llegó a mucha gente. Pues mucha gente comenzó a escribirle y a decirle, maestro, usted que sabe y tiene experiencia, ¿por qué no nos da unas clasecitas por internet? Oiga, díganos cuánto nos cobra y nosotros le pagamos. Pues don Sergio Kleiner tiene su escuela, da clases por internet, ahora también da conferencias, asesorías, cursos. Bueno, el señor, lo que sea de cada quien, ha tenido mucha chamba. Tiene 86 años, no es un jovencito, pero miren, don Sergio ha ido buscando la manera de mantenerse vigente y además, afortunadamente, tampoco está en en el caso de decir no tengo para comer, no es su caso, tiene lo suficiente, pero pues obviamente él quiere seguir trabajando, lo cual está muy bien. Y saben algo muy interesante es que don Sergio pide que los nuevos actores las nuevas generaciones ayuden a los actores de edad avanzada a integrarse también a estas nuevas tecnologías, en donde dice don Sergio, bueno, yo por el TikTok es que ahora puedo hacer todo esto. Si hay actores que no saben utilizarlo, chavos, no sean mala onda, enséñenles a sus papás, a sus abuelitos, díganles cómo se usa el TikTok, cómo utilizar bueno, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, todas estas redes, ¿no? Porque a final de cuentas, estas nuevas tecnologías son la nueva manera de trabajar para muchos. Entonces, miren, don Sergio Kleiner, que al día de hoy tiene 86 años, es un hombre activo, afortunadamente. 66 años los ha dedicado a esta carrera. Ha hecho 47 telenovelas y programas de televisión. El señor Sergio ha hecho hasta el día de hoy, porque probablemente haga después, cerca de 14 películas y si hablamos de obras de teatro, pues fácil rebasan las 100 obras de teatro. Es un señor muy trabajador, mucho, mucho, muy trabajador y ojalá, ojalá que le sigan dando trabajo y sobre todo porque él lo pide. Si él pide trabajo, pues adelante, ¿no? Hay que seguir pues viéndolo en televisión, si está en teatro, si está donde esté, a don Sergio Kleiner. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en este canal de YouTube que se llama El Philip. Recuerden también que tenemos El Alarido, Con Sabor a México, Los Inexpertos. ¿Qué otro tenemos, Omarcito? Los Inexpertos, Con Sabor a México, y este canal del Philip y El Alarido. Suscríbanse, por favor, apóyenos y nos vemos el día de mañana con una historia que les voy a presentar. Miren, creo yo que poco se ha hablado sobre el papá del niño Jesús. Poco se ha hablado, se habla mucho de la Virgen María, sí, se habla mucho de Jesús también, de Jesús de Nazaret, pero se habla poco realmente de lo que ocurrió con José. José, el padre de Jesús. ¿De qué murió? ¿Qué sucedió con él?
¿Qué edad tenía Jesús cuando murió José? Mañana les voy a platicar esa historia y créanme que está bien interesante. Y creo yo que para la fecha va muy bien. De hecho, estos 3 últimos días los vamos a dedicar más o menos a algo así. Pero ya saben que siempre contándoles, muy al estilo del Philip, todas estas historias. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a Javi Álvarez, gracias a Dan Hijo, gracias a Omarcito Benumea y gracias principalmente a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos como todas las noches en este canal de YouTube que se llama El Philip. Escúchenos en podcast, cuídense mucho, pásenla bonito y que tengan excelente noche o excelentes fiestas. Adiós.